Juan 13:1. Dios habla hoy. Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. Romanos 14:9, Nueva Versión Internacional. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Romanos 11:29, Dios habla hoy. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Una propuesta de diálogo. Juan capítulo 13, verso 1 en la Dios habla hoy, Romanos 14:9, Nueva Versión Internacional, y Romanos 11:29 en Dios habla hoy. Quizás sepas que soy Adoniram Gagiola, pastor por 45 años. Una de las cuestiones que más dolorosas me resultan es la incapacidad de la Iglesia para retener a quienes se han formado en ella, para quienes han entregado sus vidas a Dios y que aún han servido a sus hermanos en la fe en distintos espacios del ministerio cristiano. Me duele como cristiano, como pastor y como padre de familia. Hoy quiero identificarme con Juan el Bautista y asumir el riesgo de ser una voz que grita en el desierto: preparen un camino recto para el Señor. Juan 1:23. Ello porque quiero invitarte a ti que te has alejado de Dios, que has abandonado la Iglesia y quizá hasta renegado de la fe, a que dialoguemos. Lo hago sin saber dónde te encuentras, ni qué tanto te interesa que conversemos sobre el asunto, pero lo hago en la fe de que el Espíritu de Dios, que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo, hija de Dios, animará que esta invitación llegue hasta ti y entonces podamos conversar sobre la vida, sobre tu historia, sobre el amor de nuestro Dios. Así que grito en el desierto con la confianza de que mi voz llegue hasta ti. Como sabes, un diálogo es la conversación que sostienen dos o más personas. Hay tres cosas que te propongo como el punto de partida de nuestra conversación. Como te darás cuenta, no son los temas que algunos considerarían los inmediatos, sobre si Dios existe o no, sobre la infalibilidad de la Biblia, sobre los pecados, faltas, errores de la Iglesia, etc. Si quieres, en algún momento podemos hablar de ello. Pero mi propuesta ahora es que empecemos considerando tres cuestiones que van más allá de nosotros mismos, de nuestra experiencia personal, de lo que creemos en este momento, de lo que nosotros podemos determinar o no podemos. Te propongo que hablemos de cosas que conocemos tú y yo, de cosas que han marcado nuestra vida y con las que de tanto en tanto luchamos y por las que nos cuestionamos. El aporte inicial para nuestra conversación es el hecho de que Dios te ama. Sí, hoy, en tu aquí y ahora, donde y como estés, Dios te ama. Que Dios nos ame es una decisión unilateral que Él ha tomado. Una decisión y un compromiso que tienen que ver con quién es Él y con su carácter. El amor de Dios, la gracia, es decir, el favor gratuito que Dios otorga a las personas, es un tema de primordial importancia. Dios nos ama porque quiere, porque ha decidido que le importamos. El salmista se preguntaba al contemplar el cielo, la luna y las estrellas, creación de Dios, se preguntaba: ¿qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas? ¿Por qué te preocupas por él? La respuesta es simple. Le importamos a Dios, el creador de todo, porque Él nos ama. Y nos ama porque ha decidido hacerlo. Las personas practicamos diversas expresiones del amor.
Según los griegos son 4: eros, estorgé, filia y ágape. Los primeros 3, los más comunes entre nosotros, tienen como factor común el que quien ama espera ser correspondido. El amor ágape, que de acuerdo con la Biblia es el amor con el que Dios te ama, nos ama, no depende ni busca la correspondencia del amado. Te propongo que este es un hecho que resulta fundamental en la cuestión de tu alejamiento de Dios. Porque el que te hayas alejado de Dios, aun si has renegado de Él y si niegas su existencia y señorío, a pesar de todo esto, Dios sigue amándote. Le interesas a Dios porque Dios te ama. La mayor expresión de su amor en tu vida es Jesucristo, a quien Dios entregó para estar en comunión, es decir, en una relación amistosa contigo, conmigo, con todos aquellos que hemos respondido a su llamado de amor. El amor de Dios en Jesucristo subsiste, es decir, se mantiene en el mismo estado inicial, independientemente de las circunstancias. Y creo que este es un buen punto de partida para considerar el hecho de tu alejamiento de Dios. Porque estoy seguro, si Dios te ama a pesar de todo, Dios sigue estando interesado en recuperar, en regenerar una relación armónica contigo. De Jesús se dice que como amó a los suyos al principio, los amó del mismo modo hasta el final. Lo mismo contigo. Dios te ama igual que como te amó cuando caminaron juntos los caminos de la vida. El segundo elemento que te propongo que consideremos es que Dios sigue siendo el Señor. No solo es el Señor, lo sigue siendo, aun cuando nosotros no reconozcamos su señorío. Uno de los engaños en los que más fácil resulta caer es en el creer que Dios es lo que nosotros queremos que sea. Que como en la paradoja del gato de Schrödinger, depende de nosotros si Dios vive o muere. Más aún, si es creíble, si es actual, si es relevante, si es Señor, o solo es un proveedor de lo que queremos, nos haga falta o no. Dios no es el Señor porque hizo todo lo que existe. Hizo todo lo que existe, incluyéndonos a ti y a mí, porque es el Señor. Al igual que la cuestión de su amor, su señorío no depende de lo que nosotros somos o creemos, sino de quién es Él. Y esto apunta a una cuestión de suma importancia. Si Dios es el Señor, nosotros, ¿qué papel jugamos en el espacio de su señorío? ¿Somos dueños de nosotros mismos? ¿Podemos decidir lo que está bien y lo que no está bien? Si Dios es o no Señor, ¿cómo afecta mi de dónde vengo y mi a dónde voy? Si soy el Señor de mi propia vida, ¿cuál es el sentido de la misma? ¿Soy yo mismo origen y destino? Aún las personas más poderosas, inteligentes en el presente y a lo largo de la historia, han tenido que decidir cómo responder a tales preguntas. Ello porque la vida nos da constantes testimonios del señorío de Dios. Según Pablo, la naturaleza, la creación, revela todo lo que el ser humano necesita saber de Dios, su poder, su sabiduría, su presencia, su señorío. Es decir, la naturaleza revela el orden de vida que es resultado del señorío de Dios y que es necesario para que todo lo creado por Él alcance su plenitud. Problemas como el sobrecalentamiento global, por ejemplo, hacen evidentes las consecuencias del rebelarse a seguir el orden propio del señorío divino. Y si así sucede con la naturaleza, ¿qué no puede suceder en nuestras propias vidas? Déjame correr el riesgo de lastimarte o hasta de ofenderte.
Pero quiero proponer a tu consideración que desde que te alejaste de Dios, tu vida tiene un problema de equilibrio. Estás haciendo lo que quieres, ejerciendo tu derecho, viviendo como te da la gana, pero me temo, no estás alcanzando lo que buscas. Vives una constante crisis existencial donde la insatisfacción, la frustración y sobre todo el temor son las constantes que te afectan. Es que estás ignorando el hecho de que Dios es el Señor de tu vida, viviendo en contra de su señorío. A veces dejamos de lado un hecho sumamente importante, es la cuestión del compromiso. El diccionario define como el compromiso, como una obligación contraída voluntariamente. Quienes se alejan de Dios y renuncian a la Iglesia, generalmente consideran como sustento de tal decisión las cosas que otros hicieron y dejaron de hacer. En la mayoría de los casos tienen razón para tales razonamientos, pero generalmente quienes se van ignoran un hecho determinante. Ellos hicieron un compromiso con Cristo mediante el bautismo, mediante su confesión de fe. Unos pocos que lo toman en cuenta terminan alegando que lo hicieron por razones que los liberan de la responsabilidad contraída. Dicen que lo hicieron por la emoción, por los temores, por la imposición paterna, etc. El hecho es que de cualquier forma hicieron suyo a Cristo. Y Cristo es Señor. Que cualquiera no lo reconozca no lo hace menos Señor. La razón, el sustento de su señorío escapa de nuestra voluntad y capacidades. Es Señor porque por amor a nosotros, Cristo murió para vivir, para ser Señor de los vivos y de los muertos. La realidad presente del señorío de Dios en Cristo demanda una definición constantemente actualizada de todos nosotros. Si Cristo es Señor, y lo es, ¿qué fundamento tienes para vivir como lo haces? ¿Y cuáles son las consecuencias en la vida presente y en la vida venidera de tu alejamiento de Dios? Te invito a que consideres esto. Termino esta segunda consideración recordando que aún quienes se han alejado lo más posible de Dios, quienes se han ido lo más lejos posible, quienes lo han negado y quizá hasta olvidado, al igual que los que nos esforzamos por servirlo, volveremos a encontrarnos con Él. Llegará el momento en que estaremos frente a Él y enfrentaremos la gracia o la severidad de su señorío. No conviene olvidar que lo creamos o no, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Y cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Échate un clavado a 2 Corintios 5:10. La última consideración que te propongo para iniciar nuestro diálogo es que nuestro llamamiento permanece. Si repasas Romanos 11, descubrirás que el sujeto de la declaración paulina, pues lo que Dios da no lo quita ni retira, tampoco su llamamiento, el sujeto de esta declaración es el pueblo de Israel. Pues bien, te propongo que hay mucho en común entre quienes reniegan de Dios y abandonan la Iglesia y el pueblo de Israel. La primera y fundamental cuestión es que tanto Israel como quienes se separan de Dios han sido llamados por Él. Esta cuestión del llamamiento es muy importante, entre otras cosas, porque quienes han sido llamados y han respondido a tal llamamiento no pueden ser los mismos después de Cristo. El llamamiento marca. Como te das cuenta, aquí no estoy tratando de convencer a nadie de que Dios existe, ni mucho menos estoy llamando a que creamos en Él.
Me dirijo a ti y a otros que han tenido una relación con Dios y que han quedado marcados por la misma. Así como las relaciones humanas no terminan, sino solo se transforman. Así, quien ha estado en relación con Él, permanece relacionándose con Él, aunque sea una relación a contracorriente. En efecto, no pocos de quienes se alejan de Dios desarrollan lo que podemos llamar una relación de la no relación, como aquel hombre que siempre había animado a su hija a orar, a leer la Biblia, a memorizarla. Pero cuando decidió alejarse de Dios, prohibió a su esposa y a su hija el que ni siquiera mencionaran la palabra de Dios en su casa. Como este hombre, muchos descubren que cuando renuncian a Dios, lo que saben de Él se convierte en una cuestión incómoda, molesta. Pero también descubren que Dios sigue siendo inevitable. Se lo encuentran al doblar de cada esquina de la vida. Pocos de los que se alejan de Dios o de su iglesia se vuelven ateos, dejan de creer en Dios. Ya no creo en el Dios que he creído, ya no creo en tu Dios, ya no creo en ese Dios del que me estás hablando, la iglesia me ha decepcionado, etc. Son estas expresiones que les caracterizan. Así que son más bien agnósticos. Es decir, se asumen incapaces para entender la naturaleza y la existencia de Dios, para lidiar con la existencia de Dios, pero no niegan del todo su existencia, su obra y su presencia en sus vidas. De vez en cuando oran o piden la oración. Su lenguaje contiene expresiones propias de quienes conocen la fe. Sus valores morales contradicen su independencia de lo establecido por Dios. No pueden pecar a gusto. ¿Qué explica tales conflictos? La respuesta es simple. Su llamamiento permanece. Están marcados por Dios. Dios que los ama y que no ha renunciado a ser Señor de ellos, los sigue llamando. Los llama desde dentro. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, decía el salmista, y lo mismo pasa con quienes se han alejado del Señor. La vida les recuerda también que son llamados, que son diferentes, que no encajan entre aquellos que no conocen a Dios. Lo que saben de Dios se convierte en una piedra de tropiezo que les impide disfrutar la vida lejos de aquel que los llama. Sí, porque vivir como quieren, para vivir como quieren, tienen que ir contra lo que saben que Dios quiere para ellos, lo que saben que Dios espera que sean y hagan. Hasta aquí la presentación de mis propuestas de diálogo. Te recuerdo que son eso, propuestas, ideas que te invito a considerar. La relación con Dios no puede darse en nuestros términos, sino en los de Él. Si algo tiene Dios es que es fiel, perseverante en sus propósitos y sus decisiones. Así que ten la seguridad de que su amor se seguirá manifestando en ti, que cada día comprobará su señorío y también que cada día te saldrá al encuentro, a veces sutilmente, otras de manera dramática, para recordarte que eres suyo, que eres suya, para llamarte a estar en comunión con Él. Espero que aceptes mi invitación al diálogo. Llámame o escríbeme. Reflexionemos juntos, incomodémonos para comprender mejor las cosas de la vida. Seamos sensibles a lo que sucede dentro y fuera nuestro. En el viento de la vida podremos encontrar cosas que estoy seguro nos asombrarán y nos enriquecerán. A esto te animo, a esto te convoco y mi deseo es que el Señor te bendiga. Hasta luego.